Buenas tardes, hermanos. ¿Sí se escucha? ¿Sí? Bueno, vamos a orar. Si me acompañan para que pues Dios bendiga el estudio de esta tarde. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque has puesto en nuestros corazones el estar aquí delante de ti, Señor, congregados en tu nombre. Venimos, Señor, en esta tarde a estudiar el catecismo. Por favor, Señor, pon en nuestros corazones el deseo de aprender y la disposición también de hacerlo. Te rogamos, Señor, que también quienes estén viendo el estudio, Señor, también a ellos, Señor, les bendiga, Señor, y que pues sea de edificación para nuestras vidas, Señor, y para honra y gloria tuya. Padre, te pedimos también que me utilices, Señor, que seas tú, Señor, quien dirija mis pensamientos y bueno, que pues podamos sacarle provecho a esta tarde. Mi Dios, te lo pedimos y agradecemos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, el día de hoy pues vamos a ver la pregunta número 18. Como ven, pues ha sido un estudio intenso, en realidad, que hemos venido llevando. Todavía van a faltar muchas más preguntas. La pregunta del día de hoy es la pregunta que dice: ¿en qué consiste lo pecaminoso del estado en que cayó el hombre? Esa es la pregunta número 18. Y la respuesta es la siguiente: lo pecaminoso del estado en que cayó el hombre consiste en la culpabilidad del primer pecado de Adán, la falta de justicia original y la depravación de toda la naturaleza del hombre, y la depravación de toda la naturaleza, llamada comúnmente pecado original, con todas las transgresiones actuales que de ellas dimanan. Y los versículos de memoria, miren, ya llevamos ventaja con Romanos 5:12. Ya si se lo aprendieron en esta ocasión, van por lo menos 3 veces, ¿verdad? Que han sido nuevamente haciendo énfasis en Romanos 5:12, que dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Sí? Entonces esa creo que ya la llevamos ganada, porque la hemos estado repitiendo un poquito. Les animo a que sigan haciendo los estudios en casa. Y la que sigue es Romanos 5:19, es tantito más adelante. Dice: porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Amén. Bien, veamos nuevamente un poquito, me voy a detener un poquito en la respuesta, para analizarla, ver un poquito más el contexto, ¿sí? de la respuesta. Dice: ¿en qué consiste lo pecaminoso del estado? Gracias, hermano. ¿En qué consiste lo pecaminoso del estado en que cayó el hombre? Como ven, por lo menos los tres estudios anteriores hemos estado hablando del pecado, ¿sí? Hemos estado hablando del pecado, y debe haber alguna muy buena razón para hacer el énfasis en esto. Y dentro de lo que yo intenté hacer, y digo intento, de búsqueda, traté de que pues lo podamos todavía analizar un poquito más. Dice: lo pecaminoso del estado en que cayó el hombre consiste en la culpabilidad del primer pecado de Adán. ¿Cuál sería el primer pecado de Adán? La desobediencia y la falta de justicia original. La falta de justicia original. ¿Cuál sería entonces la justicia original? La condición del hombre hecho a imagen de Dios. Recordemos que Adán fue hecho a imagen de Dios, ¿sale? Esa parte no se nos debe de olvidar, porque vamos a ver un poquito más adelante respecto a este punto, ¿sí? Adán fue hecho a imagen de Dios. Y la depravación de toda la naturaleza. Es decir,
que todas las facultades del hombre, todo lo que era el hombre, ha sido profundamente afectada. Si recordamos, algún hermano estuvo viendo en estudios anteriores, dice, ¿cómo habría sido la naturaleza original de Adán para que hoy nos constituyéramos en lo que somos? Es inimaginable, ¿sí? Pero todas las facultades del hombre han sido profundamente afectadas por el pecado. Y esto conlleva su intelecto, su voluntad y sus emociones. Entonces, estas tres cosas, el intelecto, la voluntad y las emociones, están afectadas por el pecado. ¿Sale? Entonces, y de ello, todas las transgresiones que después dimanan. Ahora, antes de continuar, me gustaría hacer una pausa para meditar en una palabra que en la mañana también estuvo el hermano Félix recalcando. Bueno, la utilizamos como el sustento de nuestra fe. Y la palabra es creer, ¿cierto? La palabra es creer. La palabra creer, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, es tener algo por cierto, sin conocerlo de manera directa. Es decir, que la palabra de Dios, nosotros, pues no tenemos, ni ningún ser humano, tiene la edad suficiente para poder haber sido testigo de todas las cosas que dentro de la palabra de Dios se presentan. Pero sin embargo, creemos. ¿Sí? Creemos porque es por fe, como dice Hebreos 11:1, ¿verdad? Entonces, sin embargo, pues como vimos un poquito en la parte de arriba, debido al pecado, nuestro intelecto, voluntad y emociones se vieron afectadas. De tal modo que constantemente el pecado, nuestra naturaleza, el mundo y el enemigo trastornan nuestra forma de ver las cosas o de percibir las cosas de lo que nos rodea. Por lo tanto, andamos ahora sí que sin brújula, ¿verdad? Sin rumbo, hasta que encontramos pues la palabra de Dios. Dice también en el mismo significado, atribuir mentalmente a alguien o a algo una determinada característica, situación o estado. Tener confianza en alguien o algo. Tener confianza. Ahora bien, les voy a preguntar, ¿cuántos de ustedes ven noticias en este templo el día de hoy? ¿Cuántos ven noticias? Me imagino que todos, ¿verdad? ¿Todos ven noticias? Muy bien. La mayoría ve noticias. Y creen, ¿verdad? Y creen. Sin embargo, las creen. Bueno, y después les llega información de pronto de algo que sucede. Que alguien llega y transmite y dice, oye, pasó esto. No cuestionan, creen, ¿cierto? Porque no están presentes en el evento y porque alguien les dice. Cuando salimos de aquí del templo y platicamos y hacemos cosas, algún hermano nos dice ciertas cosas, creemos. Digo del mundo, porque en realidad a veces, como malos cristianos que somos, no platicamos de las cosas de Dios, sino de cosas que no tienen nada que ver con Dios, ¿verdad? Sino del mundo, y las creemos. No ponemos en tela de juicio lo que dijo un hermano o una hermana, porque creemos. Bueno, hermanos, es una palabra, creer. Esta palabra espero que traten de recordarla mucho cuando pongamos en tela de juicio lo que vemos en el mundo y lo que vemos en la palabra de Dios, porque decimos que creemos en la palabra de Dios. Creemos en la palabra de Dios. Sin embargo, una cosa es creer y la otra cosa es hacer. Y cuando creemos en realidad de manera genuina, bueno, pienso que debería ser
esa transformación, porque cuando escuchamos las noticias o escuchamos algún comentario de alguien más, nos mueve, nos transforma, nos cambia y nos lleva a hacer ciertas cosas. Entonces, pensémoslo nuevamente cuando estemos haciendo estos estudios sobre la credibilidad que le estamos dando en realidad a la palabra de Dios. Decíamos pues que vemos nuevamente y que se hace mucho énfasis a las consecuencias del pecado. ¿Sí? A las consecuencias del pecado. Con este sería, si no me equivoco, el cuarto estudio, que también estamos viendo nuevamente el pecado y las consecuencias de él. Y este debería ser un estímulo, en realidad, para tomarnos el tiempo de entender nuestro problema como seres humanos, para hacer una pausa y decir, a ver, ¿qué está pasando aquí? A ver, ya van 4 veces que están hablando del pecado. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo eso se relaciona con mi vida? ¿Sí? Y a través de este estudio, bueno, vamos a ver, quisiera yo presentar 2 escenarios, ¿no? En los que como seres humanos nos encontramos o podríamos, por el desarrollo de la pregunta, pues no nos va a llevar a cómo podríamos estar, sino nada más vamos a contemplar en nuestra naturaleza. Cuando yo escuché en la mañana al hermano Félix hablar sobre cuando se hace el trabajo de evangelización, ya había escuchado también cómo se presenta ante la persona del mundo, o a veces nosotros mismos ni siquiera sabemos eso, decir, ¿a dónde va a ir tu alma cuando tú no estés aquí? ¿Sabe usted a dónde va a ir su alma cuando no esté aquí? Y la gente se queda, pues, no sé, yo creo que he sido buena persona, me voy a ir al cielo o con Dios o algo así. Veía, por ejemplo, hace poco de la noticia de del fallecimiento de un profesor, lamentable y todo eso, no lo conozco, solamente viene al caso, y que todo mundo, sin excepción, cuando pone como esa manera de obituario, condolencias, decimos, descanse en paz, Dios lo tenga en su presencia, ahora ya disfruta de eso. ¿Y cuál es la garantía de eso? ¿Quién le asegura a usted eso? ¿O en qué se basa usted para decir eso? ¿En qué? ¿En que no quiere generarle un pesar a la otra persona, a los familiares? Simplemente porque están atravesando un dolor emocional en estos momentos. ¿Se ha preguntado entonces cuál será el destino también de esas personas que ahorita están diciendo, pues descanse en paz? Mira, es que Dios es bueno y yo no creo que a lo mejor pues vaya a ser tan malo y que al final me vaya a condenar. Pero no nos engañemos, porque para poder descubrir eso, de si Dios nos va a condenar o les va a condenar, pues necesitamos saber en qué condición estamos, porque decía el hermano, pues nos va a salvar. ¿Nos va a salvar de qué? ¿Y sabe usted de qué le va a salvar o no? ¿Sí sabe de qué le va a salvar? Vamos a ver entonces el estudio, porque ese es en el estado en el que estamos, en donde dice nuevamente Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Recordemos que Dios cuando creó a Adán, lo creó a imagen de él mismo, ¿cierto? Bueno, entonces, cuando entra el pecado, a lo mejor el ejemplo va a ser un poquito, pues, a lo mejor es un poquito burdo, si usted quiere, pero me gustaría que reflexionara que cuando usted adquiere un documento original y saca una copia y luego presta a la copia, le saca a usted una copia.
Y a esa tercera copia le saca usted otra copia. Y a la cuarta copia, así le vamos sacando copias, ¿cierto? Digamos que hasta la número 10, ¿será legible? ¿Será entendible? Vea, en este caso, digo, el ejemplo es un poquito burdo, pero vemos cómo hay una descomposición de algo que fue original, ¿sí? Vemos que hay una descomposición. En el caso de nosotros, digo, no somos copias de Dios, ni somos diositos, como dicen por ahí en un video, pero sí Dios nos destituye de esa naturaleza no Dios, el pecado es el que nos destituye de esa naturaleza. Entonces, vemos o entendemos que nuestra naturaleza es pecaminosa, ¿sí? Y puede ser, ay, mi hermano, pero ¿a poco los niños chiquitos, los niños recién nacidos tan bonitos? Pues dice el Salmo 51:5 que he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Oiga, pero aquí está hablando de adulterio o de fornicación. No está hablando de esa situación. El salmista está reconociendo que desde el principio en él ya había maldad. En él ya había maldad. Y lo podemos observar con los niños, quienes tenemos la bendición de ser papás. Podemos observar que los niños son muy fácilmente identificables, se les puede identificar con facilidad cuando se inclinan a la maldad. ¿Quién enseñó a mentir a sus hijos? ¿Quién les enseña? Hay papás que se dedican a eso, ¿verdad? Con el ejemplo, pero si usted dice, bueno, yo he procurado no decir mentiras delante de mis hijos. ¿Usted le enseñó o cómo es que el niño mintió? Por decir un ejemplo, ¿verdad? Sencillo en el caso de él. O que de pronto en su naturaleza el niño va y agrede a otro. ¿Usted lo ha visto usted golpear? ¿O cómo es que el niño adquirió esa naturaleza? Hermanos, es porque, como dice el salmista, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces estamos viendo que nosotros ya venimos inclinados hacia el mal. Ya venimos inclinados hacia el mal, ¿sí? Ya hay perversión en nuestra naturaleza. Y aunque por ahí a lo mejor nos podemos encontrar algunas ideas que pues decía un filósofo griego de nombre Aristóteles, que el ser humano es tabula rasa. Eso se refiere a que el humano nace en un estado original de conciencia donde puede aprender el bien o el mal. Y la palabra de Dios nos muestra entonces que esto no es cierto. Ya venimos con esa deficiencia de la maldad y que más bien lo que debemos aprender es el bien. Lo que debemos aprender es el bien. ¿Sí? Romanos 8, del 7 al 8, nos dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, estamos viendo aquí dos naturalezas. Comenzamos a ver dos naturalezas, una que es la espiritual y la otra que es la carnal. Entonces, son dos naturalezas que no son compatibles. Por eso lo dice, en 1 Corintios 2:14, dice: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Hay quienes interpretan, o estudiosos de la Biblia, y saben mucho de la palabra de Dios, sin embargo, son ateos.
y no la comprenden porque Dios no les ha dado el entendimiento de poder interpretarla como Dios quiere. Efectivamente, sí, son ateos y la han estudiado y se la saben y no creen, ni la entienden ni piensan que es locura, ¿verdad? Entonces, ambos versículos nos muestran que la condición de nuestra naturaleza es totalmente, nuestra naturaleza humana, nuestra carne, es totalmente ajena a lo que Dios demanda de nosotros, ya que, como dice Pablo en la carta a Romanos, en el tantito antes, en el versículo 7 del 19 al 20, dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Hasta parece un trabalenguas, ¿verdad? Cuando lo estudia uno hasta parece un trabalenguas. No hago el bien que quiero. Dice, no, pues está loco, ¿ah? Como ni que fuera un títere que está siendo manejado. Sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Hermanos, nuestra naturaleza es antinatural a las cosas de Dios. Por eso nos cuesta tanto trabajo por nosotros mismos ponernos a hacer ciertas cosas que Dios demanda. Cuando dice, lo voy a hacer yo. Yo puedo, yo hago, usted puede, decrete, haga, diga, exija. Usted y no Dios. Entonces nos estamos transformando o tergiversando la palabra de Dios, porque en realidad son cosas que no podemos hacer. ¿Para qué nos engañamos? Son cosas que Dios puede hacer, Dios las puede hacer. Como decía el hermano en la mañana en la predicación, Dios las puede hacer si quiere. Pero si hasta este momento usted en su naturaleza dice, yo he pedido, yo he orado, y no ha sido así, tendrá que ver qué es lo que tiene que cambiar, o cuál es la voluntad de Dios para su vida. Porque probablemente, dice el pastor a veces, cuando pido, oro a Dios por 4 millones de pesos, si vamos a pedir, pidamos bien para hacer ciertas cosas, y no se los ha dado, Dios tiene otro plan. Entonces, son cosas diferentes, la carne y el espíritu. Bueno, y entonces, ¿hacia qué cosas nos inclinamos de manera natural? Si no nos inclinamos hacia las cosas de Dios, bueno, entonces ¿a qué nos inclinamos? Ya ahora si ya fuimos destituidos, ya no estamos en ese estado original en el que Dios creó a Adán, entonces todo ese pecado que ha ido pasando de generación en generación y que nuestros pensamientos, nuestra voluntad, ¿hacia qué nos lleva? Veamos qué nos dice Gálatas en el capítulo 5, y yo estoy seguro que todos nos los hemos aprendido de memoria, del 19 al 21. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia. Y aquí hice una pausa y un paréntesis tengo para decir a qué se refiere con la inmundicia. La inmundicia se refiere a la deshonestidad, a la indecencia, a la basura. Hoy se puede ver un poquito más inmundicia en nuestro mundo, ¿verdad? Platicaba yo con algún compañero y veía no creyente, y hasta él mismo percibe, dice, ahora la gente está muy destrampada, gente que ya que aún sin creer en la palabra de Dios percibe que la sociedad va en decadencia. La lascivia, ¿qué es la lascivia? Pues los deseos sexuales descontrolados, y lo podemos ver, ¿sí? Ahora hasta se exigen derechos para ese tipo de lascivia. Idolatría,
hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones o división, ¿verdad? No te vayas para allá porque mira, esos son herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. En este caso también, como lo asocié un poquito con lo que venía de lascivia, dije, bueno, tiene que venir algo diferente, ¿no? Y son fiestas desenfrenadas donde se come y se bebe y se da pie a la lascivia, ¿sí? Esas serían las orgías. Fiestas, se van los muchachos ahora, ¿verdad? Los fines de semana. Y escuchaba a alguien que decía, uy, es que mi hijo no sale a las fiestas. Y yo le digo, ándale, ve a las fiestas para que te diviertas, para que vivas. Bueno, quién sabe qué tipo de vida le quiere dar a su hijo, pero ese tipo de fiestas conllevan a despertar la lascivia. Y cosas semejantes a estas, dice en Gálatas, acerca de las cuales, dice Pablo, os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas serán herederos del reino de Dios, ¿verdad? No, claro que no. No heredarán el reino de Dios. Oiga, hermano, pero yo creí por fe. Pues quién sabe fe en qué, ¿verdad? O creyó qué. ¿Qué es lo que creyó? Por eso decía, pongamos mucha atención en la palabra creer. ¿Creímos en qué? ¿A qué? ¿Cuál es mi naturaleza? ¿Y por qué estoy así? ¿Y a qué es lo que yo debo creer? Mateo 15, 19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios y blasfemias. Algunos ya son como más discretos. Por ahí veía un autor que se llama Jerry Bridges, que a lo mejor algunos de ustedes lo conocen decía que eso se llaman pecados respetables, porque normalmente los vemos, pero no los confrontamos de manera directa ni decimos, hermano, quisiera exhortar, mire, usted está pecando, ¿no? Digo, de platicar a manera de exhorto, porque pues son tolerados, por así decirlo, y eso, pues podemos ver que las mentiras las toleramos, ¿verdad? Las toleramos, las mentiras, a sabiendas de que es un pecado, a sabiendas de que es un pecado, y que cuando nosotros mismos también no vemos que hay pecado, pero nos quedamos callados, ¿será pecado? Si vemos que alguien está haciendo lo malo, porque Dios no dice, mira, este es un pecado, bueno, a lo mejor me equivoco yo, pero yo no veo una lista donde diga, este es el pecado más malo, y de aquí hasta acá. O bueno, bueno, pues sí, no, yo no he visto esa lista. Todo el pecado, evidentemente, algunos son más comunes porque el grado de depravación va en aumento. Y es como platicaba con mi esposa en la tarde, decíamos, bueno, peco y de pronto, pues no pasó nada. No pasó nada. No pasó nada. Y vuelvo a pecar. Y vuelvo a pecar. Y cada vez va en aumento. Y cada vez va en aumento hasta que de pronto se sale de control. Se sale de control y es algo que ya no podemos dominar. Decíamos también, a manera de reflexión en un estudio que viene en la Biblia, ¿cómo se llama? Diario Andar Diario que tenemos por acá.
dice, si el pecado tuviera la consecuencia inmediata, peco y tuviera una consecuencia inmediata, probablemente no sería tan atractivo, ¿verdad? Para pecar. Nuestra naturaleza, bueno, vemos que está siendo siempre inclinada hacia el pecado. Pero imagínense que todos recibiéramos un castigo por cada vez que pecáramos. ¿Cómo nos andaría yendo? Bueno, solo es para meditar, y qué bueno que Dios no obra en nosotros de esa manera y que es misericordioso y bueno para con nosotros. Entonces, dice Santiago 1 del 14 al 15, sino que cada uno es tentado. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, y nuevamente aquí una palabrita, las palabritas raras, de su propia concupiscencia. La concupiscencia son los deseos de bienes terrenales. ¿Qué es lo que me atrae? ¿Qué es lo que me seduce? ¿Qué cosas a mi carne seducen? ¿Qué llaman la atención? Pues tener dinero. Lo primero que queremos es tener dinero, porque estamos seducidos por esa concupiscencia, porque vemos los bienes terrenales y vemos también que en los malos hay bienes terrenales, ¿sí? Y decimos, ¿y por qué él sí y yo no? Y ya empezamos otra vez con esa naturaleza que nos desvía de las cosas de Dios. Dice, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Entonces yo me gustaría tener mucho dinero. Y aquí lo traigo yo en la cabeza. Mira, y ese roba y no lo han cachado. Se me hace que voy a robar. Quien quite, no me cachen. Quien quite, no me cachen. Y da uno prioridad, da uno luz al pecado. Y el pecado, siendo consumado, hermanos, si usted lo tiene todavía en la mente, clame a Dios y no lo conciba. Siendo consumado, da luz a la muerte. Entonces, de esa manera, digo, para quienes hemos rogado a Dios por salvación y el Señor ha tenido misericordia de nuestras vidas, vemos que el estado natural de la gente que no se encuentra o no rechaza a Dios, pues vemos que aquí está, ¿verdad?, la lista. Y todos tenemos familiares, todos tenemos amistades que se encuentran en esta situación. Ahí están, en ese estado. Se encuentran así. ¿En qué estado se encuentran? En resumen, la condición del hombre caído es ¿cuál? 1, está muerto espiritualmente. 2, es una criatura corrompida. 3, su mentalidad es rebelde. 4, tiene un corazón malo. 5, sirve al diablo. 6, es hijo de la ira. Es hijo de ira. Siguiente, está bajo condenación. Y por último, ese hombre o esa mujer está sin esperanza. Hermanos, esta parte de aquí es en la que debemos meditar del precioso regalo que tenemos de forma gratuita respecto a la condición que tenemos con el mundo.
porque en realidad no pensar en estas cosas o de las cosas de las que Dios nos ha librado, verdaderamente es serio. Es muy serio, y si le damos mucha importancia así a las noticias, es que ahora cambió la cepa y ahora esta cepa y no sé qué tanto y ahora y se come los pulmones y de pronto a usted le va a salir espumarajo por la boca y no. Si creemos esas cosas que de pronto vemos en la tele y nos espantamos y nos inclinamos hacia tales cosas, ¿por qué a veces no creemos lo que muestra la palabra de Dios? Cuando vemos estas condiciones en las que se encuentra el hombre. Y cuando digo hombre, no nomás los hombres. El ser humano se encuentra en este estado. Y no lo tomamos muy en serio, porque las consecuencias no vienen, como dijimos hace rato, no vienen inmediatamente después de pecar. Cuando veía un video de un pastor que va y hace evangelización con una persona, decía, sí, ya sé, me voy a ir al infierno y todo lo que tú quieras, y esto y lo otro, sí, ya sé, y no, y se pone él a discutir, se pone a blasfemar. Dice, mira, te voy a pedir, te voy a demostrar, no hay nada, y empieza a hacer sus cosas. Y digo, qué tremendo todavía ponerse en ese plan de querer confrontar, según él, a Dios para exigirle cosas que no me parece que pertenecen a un carácter pues inmaduro. Y bueno, a pesar del estado en que nos encontramos, Dios en su infinita misericordia se compadece de nosotros, hermanos, y nos da por gracia salvación en Cristo Jesús. Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y este versículo nos muestra con mayor claridad que no hay nada que nosotros podamos hacer para cambiar nuestra situación de pecado. No hay nada. Las fuerzas humanas, nuestra capacidad humana no nos va a dar, hermanos, porque vamos a caer, vamos a pecar. La esperanza es en Cristo. Juan 3:6 dice que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Veíamos en uno de los cantos, de los himnos, que necesitamos nacer de nuevo. ¿Y qué nace del Espíritu? Del Espíritu, ¿qué nace? ¿Qué debería haber? Y nos lo sabemos también, ¿verdad? Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, mansedumbre, benignidad, templanza, y contra tales cosas no hay ley. El fruto del Espíritu desarrolla cualidades que nuestra naturaleza no produce. Hay esfuerzos humanos por lograr desarrollar las anteriores características del fruto del Espíritu. Porque va a decir, bueno, pues yo conozco mucha gente que ni es cristiana y hace cosas buenas. Claro que sí, pero delante de Dios, Dios ve el cuadro completo de cada uno de nuestras vidas. En la calle somos una persona, en la casa somos otro. En nuestro exterior somos una persona, en el interior somos otra.
¿sí? Y vemos pues que sí hay cosas buenas, pero dentro de, como decía el hermano José en el estudio anterior, Dios nos mira a través del filtro de Cristo. Nuestras obras, lo que hagamos, lo que pensemos, lo que digamos, lo va a ver a través del cristal o del filtro, perdón, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la condición de quienes nos reunimos esta noche o esta tarde, esperando en el Señor que así sea, nos lleva a meditar en el siguiente pasaje del libro de los Efesios, que ya también se vio en Efesios 2:1, y que lo meditemos, hermanos. Dice Efesios 2, del 1 al 6. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa es la naturaleza de quienes aún no han recibido a Cristo, de quienes rechazan al Señor. Están cegados en su entendimiento, entenebrecido, dice la palabra de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hermanos, hay esperanza. Hay esperanza no solamente para nosotros que estamos aquí y que todavía podemos, como dice en el pasaje, si me amáis, guardad mis mandamientos. Por amor, se guardan los mandamientos por amor, simplemente porque Él nos amó primero y le amamos. Entonces, si hay esperanza también para nosotros, lo hay también para quienes están afuera, y no dejemos de llevar el mensaje y la palabra de Dios a nuestros amigos y familiares. Les agradezco mucho su atención, hermanos, y les cedo el espacio al hermano Félix. Gracias.